Cuando Meghan Markle cruzó las puertas doradas de la monarquía británica, tenía alrededor de 35 años. No era una niña, era una mujer con una vida vivida, con huellas y con historia. Sin embargo, lo que se presentó al mundo fue una imagen pulida, una pizarra en blanco lista para ser escrita con tinta real. Pero ahora, las voces del pasado han comenzado a hablar, y lo que dicen sugiere que el cuento de hadas se construyó sobre cimientos de verdades a medias. Dicen los sabios que la verdadera vergüenza rara vez proviene de nuestros enemigos declarados. Los enemigos atacan, eso se espera. No, el golpe más duro siempre viene de aquellos que nos conocían antes de la fama, antes de que la imagen fuera retocada por expertos en relaciones públicas. Viene de aquellos que se sentaron a nuestra mesa cuando éramos personas comunes. Durante años el príncipe Harry ha defendido una narrativa muy específica. El mundo no entendía a Meghan. El rechazo que ella sufría era producto del racismo, de la envidia o de la rigidez de la vida real. Él creía firmemente que el no comenzó solo cuando ella se puso una tiara. Pero, ¿y si Harry estaba equivocado desde el principio? Mucho antes de los protocolos, los castillos y las reverencias, Meghan vivía en un mundo mucho más pequeño. Un mundo donde la ambición se mostraba desnuda, sin el maquillaje de la diplomacia. En ese mundo existía un hombre llamado Joe Giuliano. Esta no es la típica historia de una ruptura amorosa llena de gritos y platos rotos. Es algo más profundo y más inquietante. Es la historia de una advertencia que nunca llegó a los oídos del príncipe que más la necesitaba. Según los relatos que ahora salen a la luz, la familia de Joe Giuliano fue la primera en notar algo extraño. Las familias tienen un sexto sentido que las grandes instituciones a menudo ignoran. Los padres, sentados en la cena de un domingo cualquiera, observan. Ven cómo la novia de su hijo maneja un desacuerdo, cómo trata la lealtad y cuán rápido sus relaciones se convierten en transacciones comerciales. La familia Giuliano no rechazó a Meghan por celos. No la rechazaron por su clase social ni por prejuicios anticuados. La rechazaron por algo mucho más simple y alarmante: desconfianza. Vieron un patrón. Notaron una intensidad emocional abrumadora al principio, seguida rápidamente por una distancia estratégica cuando la intimidad ya no era útil. Sintieron que, para ella, el avance personal eclipsaba cualquier conexión humana real. No eran acusaciones formales, eran vacilaciones. Y en la dinámica familiar, cuando los padres dudan, es la señal final antes de cerrar la puerta. En aquel entonces, Meghan reescribió esa historia. Para ella, esa distancia no era culpa de su comportamiento, sino una incomprensión de su grandeza. Se dijo a sí misma que su ambición era confundida con frialdad, que su impulso era demasiado para mentes pequeñas. Esa fue la primera vez que usó la narrativa de la víctima incomprendida, una táctica que años más tarde perfeccionaría a escala global. Cuando el príncipe Harry entró en su vida, se encontró con una historia cuidadosamente curada. Le presentaron un pasado de luchas nobles, sin advertencias, sin residuos tóxicos. Harry, un hombre marcado por el trauma y con un corazón noble, estaba desesperado por creer. Llevaba años buscando a alguien a quien proteger, alguien a quien salvar para compensar el dolor de no haber podido salvar a su madre. El instinto de salvador de Harry no era una actuación, era sincero. Pero la sinceridad es peligrosa cuando se encuentra con una narración selectiva. Harry interpretó cada rechazo del pasado de Meghan no como una advertencia sobre ella, sino como una injusticia contra ella. Donde la familia Giuliano vio inestabilidad, Harry vio a una mujer subestimada. Donde ellos vieron cálculo, él vio pasión. Invirtió las señales. La precaución se convirtió en crueldad ante sus ojos. Sin embargo, dentro de los muros del Palacio de Kensington, los ojos eran más agudos. Los asesores reales no solo miran currículums, miran el alma de las relaciones pasadas. Están entrenados para buscar patrones, no incidentes aislados.
Aunque nadie levantó una bandera roja inmediata sobre la familia Giuliano, su ausencia en la narrativa de Meghan fue notada. El silencio es un sonido muy fuerte en las investigaciones de seguridad. Los informes preliminares notaron huecos. Notaron un exnovio cuya familia se alejó silenciosamente sin hacer escándalo. Notaron un matrimonio posterior con Trevor Engelson que terminó abruptamente, enviando el anillo por correo, sin el cierre emocional que una persona normal ofrecería tras años de relación. Por separado, estos hechos parecían detalles menores, pero juntos formaban un dibujo claro: proximidad seguida de corte, avance seguido de olvido, un patrón de reinvención que requería que las personas del pasado desaparecieran para que la nueva versión de Meghan pudiera brillar. El palacio vio lo que Harry no pudo ver. Las instituciones esperan a que los patrones se repitan antes de actuar, pero recuerdan todo. Los archivos permanecen abiertos. Las notas se acumulan. Mientras Harry preparaba la boda del siglo, convencido de que estaba protegiendo a su amada de un mundo cruel, las sombras de esas cenas familiares ordinarias en casa de los Giuliano se alargaban sobre el palacio. La verdad es simple y muesca. El pasado no habla para acusar, habla para explicar. Y una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo, ni siquiera si eres un príncipe. Las preguntas que resonaban en los pasillos de Buckingham no tenían la intención de detener la boda, sino de comprender a la novia. Los hombres de gris, esos burócratas invisibles que mantienen en marcha la maquinaria real, no preguntaban con malicia, sino con la frialdad de quien evalúa un riesgo. ¿Por qué el pasado de Meghan está lleno de salidas y no de continuidades?, se preguntaban en voz baja. ¿Por qué las familias en su vida se desvanecen en lugar de integrarse? Estas dudas no eran un ataque, eran un protocolo. Pero para el príncipe Harry, cada pregunta se sentía como una traición. Aquí es donde el drama humano se afila y corta profundo. Para un hombre que había construido su identidad sobre la pérdida y la defensa, cualquier vacilación sobre la mujer que amaba no se leía como prudencia, se leía como rechazo. Harry reaccionó no con la cabeza, sino con la herida. Dobló su apuesta emocional, descartó la precaución tildándola de prejuicio, y al hacerlo, se posicionó en guerra contra el único mecanismo diseñado para protegerlo. El príncipe, que había luchado toda su vida contra el fantasma del abandono, cometió un error fatal de interpretación. Confundió la advertencia con el abandono. La historia avanzó, impulsada por un motor de alto octanaje, amor, desafío y la creencia ingenua de que el pasado deja de importar una vez que se otorga un título nobiliario. Pero las familias, esas instituciones humildes y antiguas, no olvidan lo que los palacios eventualmente archivan. Volvamos a la familia de Joe Giuliano. Es crucial entender esto. Ellos no rechazaron a Meghan Markle porque un día sería realeza. La rechazaron mucho antes de que esa idea fuera siquiera imaginable. Su preocupación, según se describe ahora con la claridad que da el tiempo, no tenía nada que ver con su origen. Tenía que ver con su movimiento. Observaron cómo se movía a través de las relaciones humanas. Vieron cómo las personas eran utilizadas como peldaños y luego, al ser superadas, eran descartadas como ropa vieja. Vieron cómo exigía una lealtad absoluta, feroz, pero rara vez la devolvía con la misma moneda. Cuando esta explicación salió a la luz años después, aterrizó con un peso diferente, un peso plomo, porque reconfiguraba todo lo que vino después. Para cuando Meghan entró en el mundo del príncipe Harry, su pasado ya había sido aerodinámico. No borrado, sino editado. Las relaciones complejas se describieron como simples pasos necesarios. Las rupturas dolorosas se enmarcaron como crecimiento personal. Y las familias que se alejaron, esas voces críticas, simplemente fueron borradas de la narrativa. Lo que quedó fue un arco limpio, brillante y perfecto de ambición y resiliencia,
diseñado específicamente para invitar a la admiración y disuadir cualquier examen profundo. Harry no lo cuestionó. De hecho, se inclinó hacia esa versión. Según quienes lo observaron de cerca en esos primeros meses embriagadores, Harry se acercó a Meghan con una protección feroz que rozaba la urgencia desesperada. Creía estar viendo la historia repetirse. Una mujer maltratada por el sistema, una mujer independiente incomprendida por mentes mediocres. Esta visión encajaba demasiado bien, casi como una pieza de rompecabezas, con su propio dolor no resuelto y su rabia contra las instituciones que le fallaron a su madre, la princesa Diana. La historia tenía sentido emocional, y para Harry el sentido emocional siempre pesaba más que la precaución procesal. Aquí es donde la advertencia falló. La familia de Joe Giuliano no rechazó a Meghan con gritos ni crueldad. Hicieron lo que hacen las familias sensatas cuando huelen la inestabilidad a largo plazo. Frenaron. Se resistieron a la permanencia. Cuestionaron si los valores estaban alineados. Estos no son actos dramáticos de villanos de telenovela, son actos de protección. Pero cuando la ambición ya apunta hacia otro lado, la protección se parece mucho al rechazo. Más tarde, cuando Harry se encontró con referencias a este periodo, se dice que las descartó de un plumazo. En su mente, la resistencia de esa familia temprana solo confirmaba lo que él ya creía, que Meghan siempre había sido demasiado grande, demasiado motivada y demasiado disruptiva para espacios convencionales. Interpretó la duda como miedo y la distancia como envidia. Recodificó la precaución y la llamó opresión. Este reencuadre se convirtió en su modus operandi. Cuando Meghan hablaba de su primer matrimonio con Trevor Engelson, el énfasis siempre estaba en la incompatibilidad y el crecimiento. El final se describía como triste pero necesario. Lo que rara vez se exploraba era la brusquedad del corte, la velocidad con la que ese capítulo se cerró, la ausencia total de una conexión posterior, de una historia compartida o de una reconciliación civilizada. De nuevo, nada de esto probaba un crimen, pero sugería algo que Harry se negaba a ver, que la proximidad en la vida de Meghan a menudo venía con una fecha de caducidad. Los asesores del palacio notaron lo que el novio ignoraba. En el Palacio de Kensington, los equipos de investigación están entrenados para buscar continuidad. Buscan amistades largas, integración familiar, pruebas de que el pasado de una persona no requiere una reinvención constante cada 5 años. En el caso de Meghan, lo que encontraron no fue escándalo, fue fragmentación. Vieron vidas diferentes, círculos sociales que no se tocaban, compartimentos estancos. Personas que una vez fueron vitales y que ahora ni siquiera se mencionaban. Cuando estas observaciones se plantearon con suavidad, Harry se erizó. Según los presentes, escuchó juicios donde no los había. Acusó a sus asesores de buscar defectos, de negarse a ver a Meghan como era ahora. Argumentó con la pasión de un converso, que el pasado era irrelevante, que el amor transformaba todo. Esta fue la segunda gran advertencia perdida. Porque las instituciones no estudian el pasado para castigar, lo estudian para predecir. La repetición es su principal preocupación. Y la repetición no se anuncia con trompetas, se esconde en los patrones de partida, no de llegada. Cuanto más defendía Harry a Meghan, más aislado se volvía de las voces que le pedían cautela. Este aislamiento no fue impuesto por nadie, fue elegido. Confió en sus instintos sobre la experiencia ajena, priorizó la emoción sobre el precedente histórico. Sin saberlo, estaba entrando en una tragedia real muy familiar, la creencia de que el amor por sí solo puede neutralizar un patrón de comportamiento arraigado. Detrás de escena, las facciones del palacio comenzaron a endurecerse. Un grupo, pragmático y resignado, argumentó que el estado emocional de Harry hacía imposible una evaluación objetiva. Decidieron que presionar demasiado solo profundizaría su resistencia. Recomendaron la acomodación, dejar que el matrimonio procediera, confiar en que el peso de la responsabilidad
estabilizaría el comportamiento. Fue una apuesta arriesgada, basada en la esperanza de que el futuro pudiera corregir un pasado que nadie quiso leer correctamente. Mientras una facción del palacio optaba por la resignación, otro grupo, menos optimista y más analítico, se negaba a cerrar los ojos. Señalaban con insistencia los archivos olvidados, la familia de Joe Giuliano como la primera señal de humo y la desaparición abrupta de Trevor Engelson como la confirmación del incendio. Su advertencia era escalofriante por su lógica clínica. Cuando las personas salen repetidamente de la vida de alguien sin una explicación clara, rara vez es mala suerte. A menudo es estrategia. Lo que estos asesores veían no era una búsqueda del amor, sino un mecanismo de ascenso. Avance a través de la alineación, seguido de desapego una vez que se abre la siguiente puerta. Era la táctica del escalador que corta la cuerda del compañero de abajo para moverse más ligero hacia la cima. Harry rechazó este encuadre con una violencia emocional absoluta. Para él, sugerir que Meghan era calculadora no era una observación. Era un asesinato de carácter disfrazado de preocupación. Acusó al palacio de cometer el mismo pecado que las familias anteriores: fracasar en creer en ella. En respuesta, Harry hizo lo único que sabía hacer: redobló la apuesta. En las entrevistas de compromiso habló de destino. En sus discursos, enmarcó su amor como un acto de desafío contra un mundo injusto. El cuento de hadas dejó de ser solo romántico para volverse ideológico. Aquí es donde las apuestas subieron vertiginosamente, más allá de una simple elección personal. Una vez que Harry enmarcó cualquier oposición como una falla moral, cerró la puerta a los matices. El mundo se volvió binario, en blanco y negro. Cualquiera que cuestionara el pasado de Meghan ya no era cauteloso, era cruel. Cualquiera que dudara ya no era reflexivo, era prejuicioso. Este marco mental creó un muro de sonido donde ninguna advertencia podía penetrar. Y Meghan, según quienes conocen su enfoque, entendió esta dinámica a la perfección. No fue necesario que ella peleara, solo necesitó validar. Según fuentes cercanas, ella reforzó los instintos de Harry de manera sutil pero constante. Reenmarcó esos rechazos del pasado no como fallos propios, sino como evidencia de su fortaleza. Las familias que se alejaron fueron retratadas como personas incapaces de seguir su ritmo, intimidadas por su brillo. Cada relación cortada se convirtió en la prueba de que ella estaba destinada a algo más grande. Esta narrativa tenía una regla simple: recompensaba la lealtad ciega y castigaba la duda razonable. Harry respondió exactamente como se esperaba. Eligió la lealtad. Eligió ser el caballero que defiende la fortaleza, sin preguntar por qué el puente levadizo siempre estaba subido. Pero la verdad es paciente. Para cuando las dudas resurgieron tiempo después, ya no eran preocupaciones aisladas, eran ecos. La vacilación temprana de la familia Giuliano, vista en retrospectiva, ya no parecía una anomalía, sino un patrón fundacional. El matrimonio con Engelson ya no parecía un caso de mal momento, sino un precedente jurídico, y la resistencia del palacio ya no parecía prejuicio, sino un inquietante déjà vu. Este fue el momento en que Harry ya no pudo ignorar la realidad. Según personas íntimas a su círculo, la ira dio paso a algo mucho más pesado: la vergüenza. Pero no era vergüenza hacia Meghan, era vergüenza hacia sí mismo. Fue la comprensión brutal de que las advertencias habían existido, que no habían venido de los tabloides sensacionalistas ni de instituciones rígidas, sino de familias ordinarias que no tenían nada que ganar. Y él las había descartado a todas como enemigas. Esta vergüenza fue privada y corrosiva. No estalló en gritos, se asentó en el silencio. Harry comenzó a retirarse de los asesores en los que alguna vez confió. Evitaba conversaciones que revisitaran el pasado, porque el costo de reconocer el patrón era demasiado alto. Admitirlo significaría aceptar que el amor no había cegado al mundo, lo había cegado a él. Para el palacio,
esta comprensión llegó demasiado tarde para cambiar el curso de la historia. Las instituciones no pueden rebobinar matrimonios, solo pueden gestionar las consecuencias. Para cuando el patrón fue completamente visible, ya estaba atrincherado en el nivel más alto de la vida pública. Y así, la advertencia que la familia de Joe Giuliano encarnó una vez resurgió no como una acusación, sino como la explicación final. No habían rechazado a Meghan porque careciera de valor. Habían rechazado la permanencia porque sentían la impermanencia. Una vida orientada siempre hacia el próximo capítulo, nunca hacia el vínculo actual. Harry había confundido esa señal de humo con crueldad, y al hacerlo, caminó voluntariamente hacia una historia cuyo final ahora se sentía dolorosamente familiar. Ya no se trataba de quién tenía razón o quién estaba equivocado. Se trataba de cuántas veces puede aparecer una advertencia antes de convertirse en historia inmutable. Para cuando el palacio llegó a sus propias conclusiones, el matrimonio ya no era una pregunta, era un hecho consumado, y las instituciones no deshacen hechos, se ajustan alrededor de ellos. Dentro del Palacio de Buckingham, el tono cambió radicalmente. Pasó de la curiosidad humana al cálculo frío. Las preocupaciones tempranas que alguna vez se enmarcaron como cautela fueron reclasificadas silenciosamente como indicadores. Así es como piensan las instituciones milenarias. No reaccionan ante incidentes únicos. Esperan la repetición. Lo que alguna vez pareció la resistencia aislada de la familia de un exnovio, ahora se sentaba junto a una larga fila de lazos cortados. Familias que no se integraron. Amistades de la infancia que se desvanecieron sin adiós. Un primer matrimonio que terminó limpiamente, casi quirúrgicamente, sin ningún puente de regreso. Cada detalle por sí solo significaba poco. Juntos, sugerían una fuerza imparable, impulso sobre permanencia. Para el palacio, la comprensión fue aleccionadora. Esta no era la historia de una mujer rechazada por ser diferente o moderna. Era la historia de una mujer cuyas relaciones seguían un arco consistente. Intensidad, alineación, avance, salida, reinvención. La institución había visto versiones de esto antes, no solo en cónyuges reales, sino en figuras que orbitan el poder sin anclarse nunca a él. La tragedia fue el tiempo. Si estos patrones se hubieran reconocido antes, podrían haber dado forma a las expectativas en lugar de sufrir los resultados. En cambio, la comprensión llegó después de los votos, después de la atención global, después de que las líneas de batalla se hubieran trazado públicamente. En ese punto, el palacio no podía confrontar, solo podía contener. Y para el príncipe Harry, esa estrategia de contención se sintió como el abandono definitivo. Interpretó la distancia prudente de su familia no como una gestión de daños, sino como un castigo personal. Harry creía que la institución le retiraba su apoyo por despecho, como un padre enfadado que castiga a un hijo rebelde. Lo que no pudo ver, cegado por su propio dolor, es que la retirada no era un castigo, era un protocolo estándar. Cuando la certeza desaparece, los palacios cierran filas. Las instituciones milenarias no retroceden para herir, retroceden para sobrevivir. Es un acto reflejo, casi biológico. Si una rama está enferma, el árbol corta el flujo de savia para salvar el tronco. En esta fase final, la vergüenza de Harry se profundizó. Pero no era la vergüenza de ver a Meghan cuestionada. Era algo mucho más doloroso. La comprensión de que las dudas del palacio eran un eco exacto de las advertencias que él mismo había despreciado años atrás. Cuando los asesores hablaban de continuidad, él escuchaba crítica. Cuando hablaban de patrones, él escuchaba prejuicio. Solo más tarde, en la soledad de su nueva vida, comprendió que simplemente estaban describiendo lo que una familia ordinaria, los Giuliano, había sentido mucho antes de que la realeza entrara en escena. Esa comprensión fue aislante. Según personas cercanas a él, Harry dejó de discutir. La ira volcánica que había alimentado sus discursos públicos y sus memorias se enfrió, convirtiéndose en algo más pesado.
aceptación sin paz. Empezó a entender que la historia que él había defendido como una persecución heroica, desde fuera se veía simplemente como una previsibilidad triste. Mientras tanto, para Meghan Markle, la recalibración del palacio no fue una advertencia, sino una confirmación. Ella interpretó la distancia no como un fallo de integración, sino como una prueba de que había superado otro entorno. Para ella, el escepticismo institucional era simplemente miedo disfrazado de formalidad. No vio el rechazo como un fracaso, sino como una validación de su propia grandeza. Era demasiado moderna, demasiado libre para ese viejo mundo. Esta divergencia en la interpretación ensanchó el abismo entre el marido y la institución. Harry quería reconocimiento y disculpas. Meghan quería autonomía y victoria. El palacio solo quería estabilidad. Estos tres objetivos no podían coexistir en la misma realidad. Y así, el sistema hizo lo que siempre hace cuando falla la alineación: redujo la exposición. Los títulos permanecieron, las formalidades persistieron en el papel, pero el calor humano retrocedió. La puerta se cerró suavemente, pero con doble llave. Aquí es donde la historia se endurece como el cemento. En la vida real, las historias no se juzgan por la intención. Queríamos modernizar la monarquía, sino por el resultado. Y el resultado aquí fue inconfundible. Un príncipe separado de su sangre y una institución gestionando el riesgo a través de la distancia. La narrativa de rechazo injusto se desmoronó cuando se examinó contra los rechazos anteriores, aquellos que no tenían nada que ver con la realeza. La familia de Joe Giuliano, que alguna vez fue una nota al pie en la biografía de Meghan, ahora parecía un prólogo. ¿Por qué importa tanto esa familia humilde? Porque no tenían títulos que proteger. No tenían una institución que apaciguar. No tenían una audiencia a la que vender libros o documentales. Su rechazo no tenía ninguno de los incentivos ocultos de los que Harry acusaba al palacio. Su rechazo existió en silencio, mucho antes de que la fama complicara la interpretación. Para Harry, la humillación final no fue pública, fue interna. Aceptar que esas primeras advertencias no eran crueldad, sino preocupación genuina, significaría aceptar una verdad devastadora: que el amor no había sido suficiente para anular el patrón, que sus instintos, moldeados por la pérdida de su madre y su necesidad de ser el salvador, lo habían alejado de la claridad en lugar de acercarlo a ella. Esta no es una comprensión que produzca gritos o confrontación, produce silencio. A medida que pasaba el tiempo, el enfoque del palacio demostró ser consistente. No hubo una ruptura dramática final, no hubo teatro de reconciliación. Solo hubo un reconocimiento constante y frío de que la historia había alcanzado su límite natural. La corona perduraría. El matrimonio continuaría bajo sus propios términos en otro continente. Los dos bandos ya no fingirían compartir una sola narrativa. Así es como terminan las historias reales cuando no pueden resolverse. No con disculpas, no con vindicación, sino con una separación de actas. La vergüenza de Harry no provino de ser derrotado por enemigos, provino de reconocer que personas que lo querían bien, mucho antes de los palacios y los protocolos, habían visto algo que él se negó a ver. Aprendió, demasiado tarde, que una vez que un patrón es claro, defenderse contra él solo profundiza el costo. El palacio no rechazó a Meghan porque ella no lograra pertenecer. Se ajustó porque pertenecer nunca había sido el objetivo real. El objetivo de la monarquía es la continuidad. Y la continuidad, una vez rota demasiadas veces por una misma persona, no puede ser reparada solo con amor. Los escándalos reales a menudo se centran en los finales explosivos. Pero la verdad incómoda y silenciosa, generalmente vive en el principio. Si quieren más documentales reales que examinen los patrones, las advertencias ignoradas y el costo humano de creer en la historia equivocada, suscríbanse y quédense con nosotros. Porque la historia no grita, la historia susurra, y solo aquellos que escuchan sobreviven. Sobreviven.
sobreviven.